Especialista Maximiliana La Rosa Salaberry, coordinadora de Enfermería del Departamento de Urgencias e integrante del Comité de Triage del Hospital Universitario Austral. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todos por todavía permanecer hasta este momento. Uno sabe que después del almuerzo, después del trabajo se cansa y estar atento a estas conferencias, la verdad que es un mérito. Primero también agradecer a la Fundación Roemers, a la coordinadora de la jornada Silvina Estrada y a mis colegas. Mi tema de seguridad quizás a veces suena a confusión porque uno piensa en seguridad ¿en quién? En el policía, ¿no? En la persona que está ahí defendiéndonos adelante. Bueno, no se trata de esto. Está incorporado en un momento de la conferencia. Se trata de seguridad en el triage, y ahora les voy a poner, digamos que con esta conferencia lo que quiero es describir las medidas de seguridad en el proceso de atención del triage, ¿sí? Entonces, para muchos puede ser un nuevo mundo esto de descubrir la calidad, la seguridad, o capaz les suena un poco por comentarios o por indicadores o cosas que se van escuchando. Como ustedes saben, el triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. La seguridad tiene como objetivo generar estrategias tendientes a identificar y evitar la ocurrencia de fallas o errores en los procesos de atención de salud y de disminuir el impacto en caso de que estos se produjesen, ¿sí? Entonces, en sí, de eso se trata la seguridad, que primero evitar errores y otros, si se llegan a suceder, bueno, tratar de minimizar los daños que no lleguen al paciente o buscar un mecanismo de mejora como para poder revertirlo y reforzar. Y también no puedo dejar de mencionar las metas internacionales de seguridad. ¿Quiénes han escuchado de metas internacionales acá? Levanten la mano, por favor. Bien, muy bien. Bueno, las metas, nosotros fuimos desde nuestro hospital, fuimos acreditados por la Joint Commission Internacional. Es un programa, en realidad es un programa de seguridad y de calidad que prácticamente nos dio vuelta el hospital, y hay algunas instituciones que también ya están acreditadas y están en proceso. Esto significa mirar todo desde el foco de aumentar la seguridad y mejorar la calidad, ¿sí? Entonces, para esto hay metas que son muy sencillas, que van transversales a todos los procesos que suceden en el hospital. Y ustedes, sin haber acreditado, sin saber demasiado de lo que significa la JCI, pueden incorporar estas 6 metas que son fáciles, porque uno los puede entender, se pueden incorporar, solamente que es una cuestión de voluntad, interés y también de convencimiento a quienes los dirigen o a los directores, ¿no? Porque es una cuestión muy política a veces de que una institución cambie completamente su visión, su forma de trabajo. Y eso es muy difícil, pero se puede lograr. Pueden implementar algunas medidas de estas desde el primer momento en que lleguen a trabajo y vean qué cosas se pueden mejorar. Las metas son 6. Yo las voy a adaptar un poquito a lo que es el triage. En la meta 1 lo que trata es de la identificación del paciente. Muchas veces nosotros estamos pendientes de que el paciente de la 10, el paciente de la 15, el del hígado, el del trasplante, ¿no? Nos manejamos de esta manera ordinariamente. Pero si uno se pone a pensar, ese paciente pudo haber cambiado de lugar, y más en una emergencia, cuando ingresan, cuando van rotando o suben a otro sector. Continuamente estamos, o pacientes que tienen el mismo nombre, con lo cual es una gran confusión y una posibilidad de errores. Por lo tanto, identificar al paciente con una simple pulsera y que tenga
los datos, ya sean nombre y apellido completos, nosotros le ponemos la historia clínica y la fecha de nacimiento. Si hay dos personas que se llaman de la misma manera, es muy raro que hayan nacido el mismo día y que tengan el mismo número de historia. Entonces, estos 3 datos nos permiten a nosotros poder identificar rápidamente si realmente es la persona con quien nosotros estamos atendiendo y vamos a administrar algún medicamento, se le va a administrar o se le va a dar alguna indicación, digamos, intervención. Esto no es que figure en todos los a nivel del triage, ¿sí? Después yo voy a mencionar sobre lo que tiene que ver con el triage. La meta número 2 trata de la comunicación efectiva y esta comunicación, por ejemplo, tiene que ver de profesional a profesional, ¿sí? Cuando uno pasa la guardia a través del traspaso de responsabilidad, que puede ser utilizando, no sé cuál es el puntito acá, fíjense, comunicación efectiva corresponde a órdenes verbales y telefónicas con esta mnemotecnia, la ERC. E es escucho o escribo, R es repito y la C es confirmo, ¿sí? Esta simple estrategia nos permite a nosotros que la comunicación sea efectiva y que sea seguro lo que estamos recibiendo. Si no, me parece que estamos sí y después, uy, ¿cómo era? Entonces, al menos escribir, repetir y confirmar nos da más seguridad a la hora de trabajar. Y esto en cualquier situación, ¿sí? Después, por ejemplo, la información de resultados críticos. Cuando el laboratorio llama porque tiene un potasio de 3 o de 5.5, entonces, bueno, esta comunicación también se debe utilizar esta mnemotecnia, ¿no? De poder confirmar que sea realmente el paciente, repetir, escuchar, repetir y confirmar. Y, como les mencioné, el traspaso de la responsabilidad mediante, nosotros utilizamos la metodología ISBAR, cuando es de profesional a profesional en pases de guardia, o un ISBAR reducido cuando, por ejemplo, me voy a desayunar o voy a merendar y le dejo a mis pacientes a algún colega, ¿sí? Mínimamente son 2 o 3 cosas que son importantísimas que las comuniquemos a nuestro colega. Si no, el colega va a decir, no, espera que ya viene el desayuno. No, o sea, uno sigue con esa responsabilidad. Por lo tanto, es importante saber lo más importante del paciente. Y otra es el pasaporte. El pasaporte no es para irse a otro país, sino que es un papel que lo que hace es se completan los datos del paciente, a dónde va, qué necesita, si necesita silla, oxígeno. ¿Sí? Es un papel muy chiquitito que permite que el camillero o quien lleve a ese paciente a otro sector lleve la información, ¿sí? Que sea básica y que la persona que recibe al paciente vea que es fulanito, o sea, paciente Pedro Gómez, que tiene la historia tal y que se va a hacer tal estudio. Es una manera de estar seguros en cada uno de los procedimientos que vamos a hacer. Lo mismo figuran si hay aislamientos. Muchas veces el paciente, nosotros en el sector, estamos todos camuflados, aislados, y después se lo lleva el camillero al paciente en el medio del pasillo de rayos y estamos, o sea, pasa uno, lo toca, el radiólogo lo recibe y nunca se continuó con el aislamiento. Entonces esto es un riesgo, ¿sí? Para no estar diseminando infecciones. Estoy apretando otra cosa. Uy, apreté muchas, perdón. Bien, ahora tenemos la meta 3 y meta 4 y se las voy a mencionar. Meta 3 tiene que ver con el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo se dividen en subgrupos. Estos pueden ser electrolitos de alta concentración, pueden ser
sedantes, psicotrópicos, psicofármacos, insulinas, anticoagulantes. ¿Me olvido de alguno? Bien, es un grupo de medicamentos que si nosotros lo administramos o lo dejamos expuesto, cualquiera puede venir, equivocarse y administrarlo. Y un potasio puede matar instantáneamente a una persona, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer con este tipo de medicamentos, primero es que mantenerlos fuera del alcance, que nos genere un inconveniente ir y buscarlo, ¿sí? Entonces, además de eso, es un almacenamiento específico, o sea, que estén guardados en un lugar. Y otro es que tenga una identificación en el pouch o en el mismo la ampolla, o que signifique, nosotros le ponemos un signo de atención, ¿sí? Que signifique que nos llame la atención el verlo, un signo de interrogación, ¿sí? Entonces, eso es una manera de poder manejar el medicamento y evitar que ocurran errores. Por otro lado, está la meta 4. Yo las taché a las dos porque estas no tienen que ver para nada con triage, pero sí se las menciono. La 4 tiene que ver con cirugías seguras a través de la verificación. ¿Qué significa? ¿Ustedes, alguno trabaja en quirófano o ha visto o ha estado en quirófano? Bien, muy poquitos. En quirófano, una manera de estar seguro de que lo que tengan que amputarle es el dedo y no le amputen una mano o la mano contraria, lo que hay que hacer es tomarse pausas. Primero es identificar al paciente, marcar previamente, tener la interconsulta con el anestesista, que todos sepan la información de este paciente. Y ese sería, antes de arrancar con una cirugía, sería el primer paso, la marcación. En el segundo, antes de sedar al paciente, el segundo periodo, pausa, es que el paciente, todavía sin sedar, mencione a qué vino. Bueno, yo vine a que me operen del dedo de la uña encarnada, ¿se entiende? Como para uno saber e involucrar al paciente también, porque esto de la seguridad la llevamos todos, la hacemos todos, incorporamos al paciente en este procedimiento. Y la tercera, bueno, es cuando finaliza y que las gasas se terminen de contar, que se hayan extraído, que esté todo de acuerdo y que no quede ningún elemento dentro del paciente o por lo menos esto es un mini ejemplo de lo que se trata esta meta. Pero también se puede realizar, por ejemplo, en una intervención, nosotros en realidad sí la utilizamos en emergencias cuando hay una colocación de vía central, ¿sí? Entonces, completamos en un lugar en una hojita, todo el proceso. O sea, previamente tiene que tener en shock room, datos de coagulación el paciente o algún otro dato específico. Que esté completo su nombre y apellido, quiénes van a intervenir, cómo es el nombre y el apellido de la enfermera que está a cargo. Y la enfermera que está en este proceso, si bien es una urgencia, tiene que velar por todo el movimiento que está sucediendo. Si el médico contamina un campo, tiene el derecho de decir, momentito, se contaminó, volver atrás, ¿sí? Porque esto va a interferir en la vida del paciente, en la seguridad, en que puede tener una infección o que puede hacer una bacteriemia, ¿sí? Para evitar todo esto. ¿Qué otra cosa? Y bueno, y luego esto se queda en una carpeta donde vamos haciendo un seguimiento que también en la misma hoja finaliza si el paciente tuvo posterior a la colocación de una vía, por ejemplo, un neumotórax o una iatrogenia. También eso se tiene que ir escribiendo o digamos, tener el seguimiento para ver si realmente el procedimiento fue correcto. Bueno, eso es parte, por ejemplo, de lo que puede ser un ejemplo de la meta 4. La meta 5 es la de reducción de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y la primera barrera para cualquier procedimiento, desde que uno llega a atender al paciente, ¿cuál es? La higiene de manos, ¿no? Esta es la primera y fundamental. Si nosotros no nos higienizamos, hicimos todo el resto mal, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. En la meta 6 se trata de prevenir las caídas de los pacientes hospitalizados y ambulatorios. Hospitalizados sería identificando al paciente, teniendo unas escalas
para poder evaluar el riesgo de caídas que tiene ese paciente e identificarlo y tener un cierto tipo de recomendaciones que nos permitan evitar que se caiga. Desde el calzado, desde la cama baja, dentro de lo que se pueda. Si tienen camillas, barandas, siempre con barandas las camas. O sea, hay varias estrategias que se pueden utilizar que son sencillas. Y otra cosa que quería agregar, en el control de infecciones es importante también considerar no solamente la higiene de manos, el adecuado manejo de residuos, ¿sí? Adecuada limpieza de las instalaciones. Lo mismo en el triage, uno realiza un control de signos vitales, control de tensión, o sea, la tensión arterial, y lo que dice lo ideal sería es que después de cada intervención uno limpie o desinfecte, mejor dicho limpie, con algún tipo de, nosotros usamos surfanios, entre cada paciente. Eso es muy complejo de llevarlo a cabo, pero por lo menos que una vez por turno se cambien todos o se limpien todos los elementos que se utilizaron. Si el paciente viene a un sector de triage con una alteración respiratoria, ya lo vemos, le ofrecemos un barbijo, ¿sí? Para evitar también por nuestra seguridad y para el resto de los pacientes o con quienes esté en contacto. Uso inapropiado de antimicrobianos es otro de los temas. Medidas de aislamiento a pacientes que lo requieren, recomendaciones para cuidados de dispositivos, todo eso tiene que ver, no solo la meta 5, perdón. Y en la meta 6, que está también, quería decir, en la cuestión ambulatoria, nosotros no tenemos en el triage posibilidades de hacer una valoración del riesgo de caída porque estaríamos 10 minutos evaluando a un paciente. Pero sí lo que podemos hacer es tener en cuenta de valorar el riesgo que tiene el paciente ni bien lo vemos. Si un paciente viene caminando, sujetándose o se va cayendo, o sea, ofrecer una silla de ruedas o poner una silla o asistirlo, ¿sí? Si de pronto hay algo que se mojó, bueno, el riesgo o sea, buscar la manera de que todo, desde el momento en que el paciente ingresa hasta que nosotros lo valoramos, esté seguro. Que no tenga, si hay escalones, que tratar de poner algo para que se sostengan o para evitar que se caigan, ¿sí? En los últimos años, la seguridad del paciente es una prioridad en los servicios hospitalarios a nivel mundial, ¿sí? Tener un proceso de triage, esto permite atención eficaz y eficiente. Racionaliza los recursos materiales y fortalece la organización del capital humano. Administra el tiempo, aumenta la satisfacción de los usuarios. Bueno, este último punto, esta es una investigación del triage hospitalario de una revista mexicana. Yo acá, ese último punto sobre que aumenta la satisfacción de los usuarios, una vez que las personas estén dentro de lo que es la cultura de poder identificar el triage y tener, digamos, la misma importancia que le damos nosotros de poder categorizar al paciente según el nivel de vida, eso sí lo podemos lograr con el tiempo. Normalmente al principio hay mucha resistencia de parte de la gente porque o paga un plan alto o porque exige o porque conoce a fulano de tal, entonces quieren atenderse prioritariamente bajo cualquier circunstancia y eso no es el triage. Esto muchas veces genera insatisfacción de los usuarios cuando nosotros le marcamos profesionalmente que esto tiene que ver con el riesgo de vida, no con el plan de prepaga ni con las relaciones que tenga, ¿sí? Con lo cual, quizás en México sí ya se está logrando, acá creo que en la Argentina nos va a llevar unos años más. En cuanto a esta investigación, habla de la saturación de los servicios de urgencia que estuvimos mencionando en varias presentaciones, y dice que el aumento de la demanda permite que la saturación de la atención de urgencias aumente, y esto como si fuera un embudo, ¿sí? O sea, el cuello de la botella sería el triage, porque todos caen al triage. Esto, de alguna manera,
favorece que haya menor calidad en el servicio que se presta, aumento de la mortalidad asociada a tiempos de espera, ¿sí?, en lo que es el triage. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para evitar todo esto sería revisar los sistemas de clasificación de pacientes en el momento que llegan a emergencias a través del triage y adaptar los sistemas de triage a las necesidades reales. Eso se estuvo hablando bastante en las conferencias anteriores. Por ejemplo, lo que decía la colega Analí sobre, Cristian, sobre que si tenemos una población bien definida y podemos tener números de cuántos pediátricos, cuántos adultos estamos recibiendo, en base a eso también vamos a buscar favorecer ya sea a unos o a otros o a ambos, ¿se entiende? De poder establecer estrategias que nos permitan trabajar bien según la necesidad. Bien, ¿cómo deberían ser los actuales sistemas de triage? Según lo que hemos mencionado desde el principio, estructurados con escalas de clasificación. Bueno, esta bibliografía marca que son 5 niveles. Desde que se empezó a implementar en la provincia de Buenos Aires, normalmente en los servicios, instituciones de salud, están implementando 3 niveles o 3 colores, que es lo más rápido para poder definir el ingreso. Es fácil de poder capacitar al personal inclusive, ¿sí? Nosotros estuvimos participando en un programa de capacitación en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, fueron más o menos 8 encuentros que fueron colegas a dar la capacitación, y ellos en Lincoln no hay tanta gente, la verdad que es una población de 20.000 personas, y lo más cerca que tienen es Junín. Y ellos hicieron una campaña tan fuerte de que iban a implementar el triage que fue increíble. Primero que la municipalidad y el hospital estuvieron siempre en común acuerdo. Entonces lo que hicieron fue hablar en la radio local, distribuir volantes de lo que era el triage. O sea que fue una población súper controlada de alguna manera porque a todos sabían lo que era el triage. Nosotros cuando llegamos al cierre de esta jornada era el acto inaugural. Nos esperaban todos para la inauguración. Y ese día, la verdad que fue muy lindo porque hubo muchísima gente de la población, ya sabían lo que era el triage. Los enfermeros ya habían terminado su capacitación, con lo cual era súper motivante para todos. Con lo cual esa gente ya sabía y era muy fácil poder llegarles a una población. Acá estamos hablando de muchas personas, con lo cual y hay mucha rotación de personas por provincias y por ciudades, con lo cual es muy difícil todavía lograr esto de la información, que trascienda desde los medios públicos, desde todo, ¿no? Es mucho nuestra responsabilidad de donde estamos en el puesto, transmitirles a los pacientes. Yo quiero una selección. 5 minutos. Sí. Bueno, quiero seleccionar el rojo, la cruz roja. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa debería ser el sistema? Debe permitir, bueno, esto es un ejemplo del triage estructurado donde el paciente se recepciona en el ingreso al hospital, pasa al triage de enfermería que está a cargo y luego la enfermera define, según los niveles, a dónde va a ir el paciente. Según el nivel 1, como estuvieron mencionando, en el shock room, atención inmediata, nivel 2 y 3 en observación, en el nivel 2 pasa a emergencias, no siempre al shock, obviamente que si está liberado, depende qué cantidad de camas tengan en el shock. Si es urgente, esto ya es el número 3 de nivel, y 4 y 5 ya van a demanda espontánea o consultorios externos. Sin riesgo vital inmediato es el valor del nivel 4 y el 5 es un paciente que solamente va a recibir una atención médica pero sin urgencia. ¿Volvemos?
con la Cruz Roja. Bien. Las decisiones objetivas, o sea, tener un sistema de triage que permita que se tomen decisiones que sean objetivas, que se apoyen en algoritmos, como Cristian mencionó, y también lo que se apoyen es sobre, fundamentalmente, capacitando al personal, que todos sepan de qué se está tratando. Sistemas informáticos que automatizan las decisiones. Nosotros implementamos un sistema informático que lo crearon el personal experto con nuestra asesoría, y la verdad es que esto da soporte a las decisiones de enfermería, pero sin embargo hay un punto donde uno puede definir, según el criterio que tenga y el conocimiento del enfermero, este paciente gris, como que le suena raro, puede digamos, darle un nivel más alto o un nivel más bajo, ¿sí? Esto permite esa flexibilidad para poder definirlo. Que permitan ajustes del personal a partir de esto y también de las necesidades. Esto sería el sistema actual de lo que buscaríamos del triage. Bien. El personal de enfermería que está a cargo y el resto del equipo de enfermería debería, tanto médicos como en menor nivel, el personal de admisión, inclusive el de seguridad, todos tenemos que recibir algún tipo de capacitación. Nosotros en el hospital tenemos una capacitación que antes solamente dábamos al enfermero que trabajaba en triage. Este año la incorporamos a los médicos porque son los que más hacían reportes, y justamente era porque ellos tenían un criterio que no era acorde a lo que el triage nos marcaba. Con lo cual, la clase es obligatoria para todos, y eso es las clases son 2. Y a su vez implementamos un programa de capacitación que vamos tocando temas según la frecuencia y según digamos, la importancia de los temas de triage, ¿sí? Al personal de seguridad, por una cuestión de que la reacción rápida, poder ayudarnos cuando un paciente viene y se está cayendo y él le da una silla, o nosotros no tenemos el triage en la vereda, sino que lo tenemos pasando a la puerta de la emergencia, pero ellos están mirando continuamente el ingreso. Y el personal de admisión, que ellos fueron los que en nuestro hospital hace más de 14 años incorporamos el triage, y lo hacían ellos. Después incorporamos un enfermero, después le sacamos toda la responsabilidad, nos quedamos nosotros. Eso fue un proceso y definimos que solamente lo haga enfermería. Esto asegura el conocimiento, facilita la tarea y la detección de errores con el fin de mejorar el proceso. Bueno, en las generalidades a tener en cuenta en el proceso de triage, en cuanto a lo que es el área designada, lo ideal sería tener una puerta donde la enfermera que está en el triage ve hacia afuera, ¿sí? Que permita ver los pacientes que llegan. Tener un teléfono disponible. Permitir que las puertas que puedan ingresar camillas o sillas por la puerta. Y elementos de higiene de manos, elementos de protección personal, todo esto. También, por las dudas, por una situación violenta de algunos pacientes, tenemos un botón antipánico que la enfermera lo toca, ni bien ve que un paciente levanta la voz, si es que no se escucha desde afuera, porque nosotros tenemos los admisionistas que tienen un vidrio de seguridad adelante, el de seguridad que está paradito, y nosotros que estamos en un escritorio, que es una situación de alguna manera también insegura, porque es un escritorio que la enfermera está sentada o el enfermero, y el nivel digamos, debería ser al mismo nivel de la persona. Deberían ser sillas altas con un escritorio alto para poder estar en el mismo nivel y no uno de inferioridad. Esto lo hemos estudiado y bueno, por presupuesto ya vamos a mejorarlo. Pero tengan en cuenta esto a la hora de instalar el triage. También en cuanto al área, puertas que permitan, ya dije lo de las camillas y la silla de ruedas, seguridad privada. Como ven acá tengo una foto de una colega con el personal de seguridad que es uno de los personajes que tenemos, que
relación permite también estar atentos al colega, ¿sí? No que no se conozcan ni tienen relación en cuanto a esto. Se preocupan más que, a veces cuando conocen los pacientes, se preocupan enseguida por el paciente y ellos desde su disposición ayudan muchísimo con nosotros. Y una sala de espera. Para el proceso seguro, en lo que tiene que ver con el procedimiento de triage, que haya en el proceso de enfermería, que se permita, por eso somos enfermeros los que hacemos triage, la evaluación, la información subjetiva u objetiva, de poder identificar en tiempos cortos, que sean efectivos y rápidos. La idea es que en la entrevista con el paciente no demore más de 2 a 5 minutos, que es muy corto el tiempo. Porque como les dijeron antes, no se diagnostica, simplemente se identifica la situación. Otra es la medida de la identificación del paciente que va a ingresar desde el triage a la emergencia. Y acá podemos mencionar la meta 1, ¿sí? Nosotros le damos una pulserita, ya entra y sabiendo quién es el paciente. Una vez que ingresa, si va a consultorios, no vamos a estar tomándonos el tiempo de todo lo que lleva la identificación. También es la información crítica suficiente para determinar la gravedad de los pacientes y cualquier necesidad de atención inmediata, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer en la entrevista, en las preguntas al paciente. En cuanto al mismo procedimiento, tener diferentes escalas, por ejemplo, la valoración del dolor, el control de signos vitales y glucemia según el caso nos permite, como mencionaron antes, los modificadores para poder determinar el riesgo y también, obviamente, identificar los pacientes en situación de riesgo vital. En cuanto al procedimiento en sí, lo que necesitamos es asegurar mediante la priorización, priorizar según la clasificación del paciente. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? El área más apropiada para atender a los pacientes, hablábamos de recursos, de capacidad. Disponer de información para familiares. El paciente generalmente cuando ingresa a la emergencia debe ingresar solo, con lo cual crea mucha ansiedad a la persona o al familiar que está afuera. Mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio. También con disposición de información, nosotros tenemos, creo que todos los hospitales o todos los centros, no tenemos todo al lado de la emergencia, por lo tanto hay que, por ejemplo, el consultorio de obstetricia, triallamos nosotros a las personas, pero tienen que ir al 6º piso para que lo vea la guardia de obstetricia. O traumatología tiene que dar toda una vueltita y le hemos puesto una línea amarilla en el piso para que se guíen, entonces el enfermero no está dando tantas explicaciones. Siga la línea amarilla, donde termina está la sala de espera de traumato, ¿sí? Cosas que nos faciliten. La reevaluación de los pacientes que deben esperar es un punto súper importante, de los cuales nosotros, por la situación actual, no la podemos realizar porque la sala de espera nos queda lejos del triage y esto es un punto a mejorar. Aportar información sobre el proceso asistencial. Va a ingresar, le van a administrar algo, o simplemente bajar la ansiedad del paciente. O contenerlo, porque uno sabiendo que lo van a atender, el paciente ya está como más relajado, ¿no? Aportar información de mejora para el funcionamiento del servicio y disponer de información para familiares, como ya les mencioné. ¿Sí? En cuanto a el traspaso de responsabilidad, bueno, les mencioné la pulsera. Nosotros tenemos un sistema que nos permite identificar a los pacientes una vez que ingresan. Lo hacemos por escrito o cuando lo tenemos a la maquinita impresora salen directamente. En cuanto al traspaso de responsabilidad, ya les mencioné la metodología del ISVAR y les damos un papelito a los pacientes que van ingresando al triage que tiene un sistema de e-flow donde dice la cantidad de personas que están en espera, como para también bajar la ansiedad y sabiendo que tienen tantas personas adelante, que no significa que sean minutos, porque sabemos que un paciente puede generar más tiempo que otro, entonces no les mencionamos los minutos. Y esa es la línea amarilla que les mencionaba en el medio del pasillo. No hay manera de perderse. Esto es importante tener en cuenta lo de la seguridad del triage del paciente, es identificar aquellas poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, nosotros hemos definido los bebés
menores de 1 mes, pacientes mayores de 80 años, los discapacitados, embarazadas de más de 20 semanas, procesos oncológicos o en tratamiento actual, pacientes que no sabemos si están neutropénicos y que estar en la sala de espera genera posibilidades de contagio, y los inmunocomprometidos también. Las conclusiones. Los sistemas de triage, como mencioné antes, deben ser estructurados, basados en escalas de clasificación. La asignación de los niveles debe fundamentarse en decisiones objetivas. El triage debe extenderse a los ámbitos de asistencia urgente y debe contar con sistemas de información y el de tecnología. La importancia de la participación de enfermería está demostrado que puede coordinar con liderazgo, profesionalismo y seguridad. Y esto no quería dejar de mencionar, el 17 de septiembre fue el Día Mundial que la OMS publicó en todas sus páginas y la OPS sobre, se llama Alcemos la Voz, una campaña de seguridad en los servicios desde el paciente. Y ustedes van a ver acá lo que menciona es lo mismo que les estuve mencionando en toda la conferencia. Reducir los errores mediante simplificar y normatizar procedimientos, capacitar al personal de salud, implicar a los pacientes en sus cuidados, garantizar un entorno seguro y limpio, notificar los errores y aprender de ellos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden ir formulando sus preguntas por escrito y entregar